Este es el secreto guardado que le robaron al demonio. Si usted alguna vez sintió que la desesperación lo invadía de golpe, que las tentaciones lo ahogaban en segundos o que una oscuridad inexplicable nublaba su fe, debe prestar atención. Lo que voy a revelar hoy es la estrategia de combate espiritual que el Padre Pío de Pietrelcina desarrolló después de décadas de lucha frontal contra el mismo Satanás. No es un ritual complicado ni una oración de horas, es una frase de 5 segundos capaz de desarmar al enemigo por completo. El problema que enfrentamos en la vida moderna es el ataque relámpago. El maligno no siempre viene con grandes tentaciones, a veces solo necesita inyectar una duda, un miedo o un recuerdo sucio para paralizarnos. Intentamos defendernos con lógica, con argumentos humanos o con oraciones largas, pero cuando estamos bajo el fuego directo necesitamos una respuesta inmediata, un misil guiado por la fe que impacte y obligue a la fuerza oscura a retroceder. La gran tesis es esta: Padre Pío no solo rezaba el rosario, que era su arma principal, él perfeccionó una invocación tan corta y poderosa que servía como un escudo instantáneo incluso cuando estaba siendo golpeado físicamente por el diablo en su celda. Esta oración es un reconocimiento radical de la soberanía de Cristo y un acto total de abandono. Vamos a desvelar los 5 significados profundos y las condiciones de eficacia de esta arma secreta. Preste máxima atención porque el 5.º punto no es solo el más poderoso, es el más difícil y el que definirá si usted usa esta oración como un truco vacío o como un verdadero acto de guerra espiritual. Quédese hasta el final. Para entender la autoridad detrás de esta revelación debemos fundamentarla en la vida del santo. Padre Pío fue quizás el místico moderno que más trato directo tuvo con las legiones infernales. Sus batallas eran literales, los demonios le dejaban moretones, cartas obscenas y lo atormentaban para que abandonara su sacerdocio. Él sabía que el diablo huye de la humildad y la obediencia. La Escritura lo confirma en la epístola de Santiago, que nos ordena: resistid al diablo y huirá de vosotros. Padre Pío hizo de esta resistencia un arte marcial espiritual. Le pido que ahora mismo haga un compromiso con la verdad y la fe. Quiero que escriba en los comentarios para sellar esta enseñanza: Padre Pío, enséñame a combatir. Comparta este mensaje de luz y por favor dele a me gusta a este video. Además, si usted desea que este conocimiento libere a más almas, presione el botón de suscribirse y active la campana de notificaciones para unirse a esta comunidad de guerreros de la oración. Pasemos ahora a desgranar los primeros 3 puntos que constituyen el cuerpo de esta revelación. Punto 1. El contexto histórico, la necesidad de la brevedad. La vida de Padre Pío era un asedio constante. No había tiempo para sermones internos o debates con la tentación. El demonio opera en la confusión y la velocidad. Padre Pío entendió que para contrarrestar la velocidad del ataque se necesitaba una respuesta más rápida que el pensamiento discursivo. Él mismo relató que el diablo muchas veces se presentaba para distraerlo justo antes de la misa o mientras estaba confesando. La oración no podía ser el salmo completo, debía ser un destello de fe. Anécdota: Padre Pío aconsejaba a sus hijos espirituales: cuando sintieran una tentación particularmente violenta o un miedo irracional, no dialoguen con el enemigo, no gasten energía en preguntarse por qué, simplemente digan la frase. Una de sus penitentes testificó cómo después de meses de tormento, al aplicar la oración simple de Padre Pío, la presencia opresiva en su casa desapareció de golpe. La simplicidad del rezo se convirtió en su poder. Punto 2. Las palabras exactas, la fórmula de la entrega. Hay variaciones, pero la enseñanza central que Padre Pío impartió para la liberación inmediata se centra en la total subordinación a Jesús y la intercesión de la Madre. No se trata de una fórmula mágica, sino de un reconocimiento de quien tiene la autoridad. La oración que resume esta entrega y que expulsa al demonio por su humildad es triple. Primero, el acto de fe en el nombre. Segundo, el abandono. Tercero, la intercesión. Las palabras exactas eran: Jesús, me abandono en ti, hazte cargo de todo. Y la adición vital: Jesús, María, asistime ahora. La fuerza no está en la fonética sino en la intención de la entrega. El diablo huye de la entrega total porque la entrega anula su dominio sobre nuestro orgullo. Cuando decimos Jesús, me abandono en ti, le estamos diciendo a Satanás que no tenemos nada nuestro, ni siquiera nuestra propia defensa. Anécdota: el obispo de San Giovanni Rotondo contó cómo un hombre que estaba a punto de cometer un pecado grave sintió que no tenía fuerzas para resistir.
Recordó el consejo del Padre y mientras la tentación era más fuerte él susurró con la poca fe que le quedaba: Jesús, María, asistime. Él relató que sintió como si alguien lo hubiera empujado físicamente lejos del lugar de la tentación. 5 segundos y la guerra había terminado. Punto 3. La condición oculta el estado de gracia y obediencia. Este es el punto que la mayoría ignora y es por eso que la oración a veces falla. La oración de 5 segundos es un arma de precisión, pero solo puede ser disparada desde un lugar de rectitud interior. Padre Pío fue enfático: no se puede rezar contra el demonio con eficacia si se está dialogando con el pecado o manteniendo un apego voluntario. La oración rápida funciona porque confirma una decisión previa del alma: vivir en gracia y obedecer a Dios. Si usted está viviendo en pecado mortal o rehúsa corregir un error conocido, la oración es solo ruido para el demonio. Anécdota: un joven le preguntó al Padre Pío por qué las tentaciones no cesaban si él rezaba 10 veces al día esa oración corta. Padre Pío le respondió: con tu boca me pides ayuda, pero con tu voluntad no quieres soltar ese pequeño pecado de pereza que te aleja de misa. Arregla tu obediencia y verás huir al demonio, no por la fuerza de tus palabras sino por la fuerza de la gracia que habita en ti. La condición es la pureza de intención. Debemos ahora detenernos un momento. Si estos primeros puntos ya le han revelado el poder de esta enseñanza, es crucial que comparta este mensaje con alguien que esté luchando espiritualmente. El secreto más potente no ha sido revelado todavía. Punto 4. El secreto sagrado: silencio interior y comunicación. El diablo usa el ruido mental, la ansiedad, el miedo que se alimenta de la velocidad de nuestros pensamientos. El punto 4 no se trata de las palabras sino del cómo se dicen las palabras. Para que la oración de 5 segundos sea efectiva necesitamos crear un vacío, un silencio interior absoluto. La instrucción práctica es: cuando sienta el ataque, la primera acción es dejar de pensar en el ataque y empezar a mirar a Jesús. Esta oración es un acto de comunicación radical. Para decir Jesús me abandono en ti en 5 segundos y que sea efectivo debe haber un reconocimiento de la presencia divina en el alma. Es un acto de fe que interrumpe el flujo mental demoníaco y establece una línea directa con Cristo. Punto 5. El más poderoso: el sufrimiento redentor. Aquí reside el secreto más alto de la guerra espiritual enseñado por el Padre Pío. El diablo huye de la oración corta, pero huye aterrado cuando la ve acompañada de la aceptación del sufrimiento inherente al ataque. Cuando el demonio nos ataca nos está ofreciendo una cruz. Si en lugar de rechazar el dolor o la tentación la aceptamos como una oportunidad para demostrar nuestro amor a Jesús diciendo: acepto esta prueba por ti Señor, ya no es el demonio quien tiene el control. La oración de 5 segundos se convierte en un sello de esta aceptación heroica. Es difícil, pero es el camino a la gloria. Conclusión mística: la permanencia de la prueba es directamente proporcional a la gloria que se le permite ganar. Si la tentación desaparece en 5 segundos es una pequeña cruz y pequeña gloria. Si la tentación persiste a pesar del rezo, y Padre Pío sufrió ataques de días, es porque Dios ha permitido una gran cruz para una gran purificación y por ende una inmensa gloria. El demonio, al ver esta aceptación, se ve vencido porque su ataque se convierte en el bien de nuestra alma. Guía práctica para aplicar la oración de 5 segundos. 1. Cómo prepararse la Eucaristía y la confesión. Esta oración no es efectiva si usted no ha hecho el esfuerzo de cortar las ocasiones próximas de pecado. La preparación incluye la confesión frecuente y la comunión en estado de gracia. Si el corazón está limpio, la oración es dinamita. 2. Cómo actuar durante el ataque. La regla de oro de los santos es no dialogar con la tentación. San Felipe Neri decía que el diablo no teme a los argumentos sino a la huida inmediata. Tan pronto sienta el inicio de la ansiedad, la duda o la tentación, haga silencio interior y diga la frase con intención pura. No pregunte por qué Jesús me confío a ti. Pregunte, Jesús, ¿qué quieres que haga ahora? 3. Cómo discernir el significado. Si la oración funciona inmediatamente, la amenaza era externa. Si el ataque persiste después de rezar con fe, es probable que Dios lo esté permitiendo como una prueba de purificación. En ese caso, la oración de entrega debe ser prolongada en forma de resignación activa. Acción post-comunión y post-rezo. Después de haber usado esta arma y haber vencido la tentación, no vuelva a sus asuntos de siempre sin antes tomar nota mentalmente o físicamente de la victoria.
Agradezca a Jesús por la liberación. Manténgase en acción de gracias. La verdadera transformación ocurre cuando la liberación lo lleva a un cambio concreto de vida. Este es mi desafío para usted. En su próxima prueba, ya sea grande o pequeña, use la frase de Padre Pío con expectativa santa. No espere menos de la victoria. Oremos juntos para sellar esta enseñanza. Señor Jesús, en tu nombre me abandono completamente a ti. Que tu voluntad sea mi única guía y mi única defensa. Santa María, Madre de Dios, asísteme ahora en el combate para que el maligno huya al instante. Amén. Vaya a su próxima batalla con esta fe inquebrantable y obtenga la victoria en solo 5 segundos. Permita que le revele un secreto guardado por siglos, un secreto que el mismo Padre Pío empleó en sus más feroces combates contra las legiones oscuras. Este no es un consejo piadoso, esto es un código de guerra espiritual que deja al enemigo sin armas en menos de lo que tarda en respirar. La mayoría de las personas, cuando enfrentan la tentación, caen en un error craso: piensan que la lucha es contra un pensamiento o una imagen y tratan de debatir internamente con el mal. Se enfrascan en un diálogo tóxico que solo sirve para cansar el alma, perdiendo horas, a veces días, en batallas inútiles. Esta es la situación común, la fatiga espiritual por tratar de ganar al demonio con lógica humana o fuerza de voluntad, pero la explicación física y psicológica simplemente no aplica aquí, porque estamos frente a un enemigo incorpóreo. Aquí está la gran tesis que cambiará su vida para siempre. La oración de 5 segundos de Padre Pío no es un conjunto de palabras bonitas, es un acto de traslado de autoridad. Usted deja de ser el centro de la defensa y cede el control total a Cristo. Esta rendición incondicional es el único acto que el demonio no puede contrarrestar, porque ante la soberanía de Dios toda malicia debe huir inmediatamente. Es una firma de paz que al mismo tiempo es la declaración de guerra más poderosa. Vamos a desglosar esta oración en sus 5 significados cruciales. Cada uno de estos puntos es un escudo atómico en sí mismo, pero la combinación es letal para el infierno. Manténgase con nosotros hasta el final, porque el quinto punto, el secreto de la fe inquebrantable, es la razón por la que el mismo Satanás temblaba ante la presencia del Padre Pío. Para entender la autoridad de esta oración debemos recurrir a la fuente. El Padre Pío de Pietrelcina no fue un santo de vitrina, fue un campeón de la batalla espiritual, recibiendo ataques físicos y mentales directos del maligno durante décadas. Él comprendía la naturaleza del combate mejor que cualquier teólogo. Su vida es la prueba viviente de la veracidad del Salmo 121 verso 5, donde se dice que el Señor es su guarda, el Señor es su sombra a su mano derecha, y también lo que dice Apocalipsis capítulo 12 verso 11: ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Su abandono total fue su testimonio, su fe inquebrantable fue la sangre del Cordero aplicada a su vida. Esta es la fundamentación que necesitamos para aplicar esta técnica, y ahora requiero su engaño. Escribe en los comentarios justo ahora la frase clave: Padre Pío, enséñame la soberanía espiritual. Esto activa la intención y ayuda a que este mensaje llegue a más almas en peligro. Por favor, también deje su me gusta. Esto es un mandato para proclamar la victoria de Cristo. Y si aún no lo ha hecho, inscríbase ahora mismo y active esa campana de notificaciones para que nunca se pierda estos códigos de discernimiento avanzado. Estamos aquí para armarlo, no para entretenerlo. Vamos a la fase 3, el cuerpo de la revelación, el desglose milimétrico de la oración de 5 segundos. Punto 1. El nombre de Jesús, el punto esencial de la renuncia activa. La oración comienza con Jesús, en tu nombre me abandono completamente a ti. Esta no es una mera invocación, este es el reconocimiento de que ninguna otra autoridad existe. El nombre de Jesús es la chispa, el fuego que purifica el aire instantáneamente. Cuando el Padre Pío enfrentaba un ataque intenso o una posesión, él no perdía tiempo en rituales complejos, sino que proclamaba la absoluta soberanía del nombre del Señor. Esto era su anécdota continua. Su testimonio fue que el demonio reconoce este nombre como la cadena que lo aprisiona, por eso huye al oírlo pronunciado con fe y autoridad cristiana. Punto 2. El abandono total, la cesación inmediata de la resistencia humana. La frase clave es me abandono completamente a ti. Aquí está el poder del silencio y de la sumisión. Esto no es pasividad, es la entrega de nuestra voluntad finita e inestable a la voluntad infinita e inquebrantable de Dios. Cuando la tentación llega, nuestra reacción natural es luchar contra ella con nuestras propias fuerzas. Esto es un grave error, porque el demonio ya sabe dónde están nuestras debilidades, pero cuando usted dice me abandono completamente a ti, usted elimina su punto de ataque favorito, el ego y la soberbia humana. El Padre Pío enseñó que la lucha más grande es la lucha por la humildad, y el abandono es la humildad en acción. Un
Testimonio poderoso es que muchos de sus dirigidos espirituales vencían las tentaciones más enraizadas simplemente repitiendo esa frase como un mantra de entrega haciendo que el ataque perdiera su fuerza al instante. Punto 3. La guía como única defensa. La priorización de la voluntad divina. Que tu voluntad sea mi única guía y mi única defensa. El maligno siempre ataca mostrándonos un camino alternativo, un atajo que promueve un placer temporal que nos aleja del plan divino, pero al declarar la voluntad de Dios como nuestra única defensa establecemos un perímetro inviolable. Es como envolverse en una armadura de propósito divino. Cualquier ataque que choque contra ese propósito rebota al instante. El Padre Pío sabía que el demonio podía engañar con palabras y visiones, pero nunca podría imitar o imponer la verdadera voluntad de Dios. Por lo tanto, aceptar esa voluntad es el escudo más eficaz contra todo engaño. Testimonio de esto son las cartas donde el santo instaba a sus hijos espirituales a aceptar cualquier sufrimiento o dolor como parte del plan, incluso como defensa contra ataques mayores. Atención, aquí estos 3 primeros puntos ya han establecido su zona de seguridad espiritual, pero le advierto, los puntos 4 y 5 requieren una conexión de fe mucho más profunda. Son la estrategia de contraataque y sin ello su victoria será temporal. La urgencia de compartir este conocimiento es ahora porque muchas almas se detienen en la simple oración y no en el mecanismo interno de la oración. Estamos a punto de penetrar en el corazón de la victoria. Punto 4. La asistencia de María. La comunicación de intimidad con la Madre Santa. María, Madre de Dios, asísteme ahora en el combate para que el maligno huya al instante. Aquí pasamos de la rendición a Cristo a la búsqueda de auxilio en la Reina del Cielo. Este no es un acto opcional, es una estrategia militar perfecta, porque ¿quién es más temida por el enemigo que aquella cuya pisada aplasta su cabeza? El enemigo odia la pureza y la obediencia de María en una medida que no podemos comprender. En esta invocación usted debe actuar como un niño que se lanza a los brazos de su madre con la certeza absoluta de ser protegido. La instrucción práctica es la siguiente: al pronunciar esta frase haga silencio interior total y perciba la presencia maternal del auxilio. El maligno no puede permanecer donde está presente la Madre del Redentor. Esta es la garantía de Padre Pío. Él siempre la invocaba en sus peleas como su más fiel aliada. Punto 5. El más poderoso. La fe inquebrantable. El compromiso final. Esta parte no está explícita en la oración, pero es el espíritu que la sostiene. Vaya a su próxima batalla con esta fe inquebrantable y obtenga la victoria en solo 5 segundos. Esta es la cláusula final, la condición para que todo funcione. De nada sirve pronunciar las palabras si el corazón duda o teme. El demonio se alimenta del miedo y la desconfianza, pero la fe es el único elemento que le es completamente ajeno y venenoso. La fe absoluta en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es el verdadero sufrimiento redentor para el enemigo. No es el dolor físico, es la constante aceptación de la voluntad divina. Este punto es el más difícil, porque nos exige vivir en constante estado de confianza, pero es el más glorioso porque es la llave de la libertad definitiva. La conclusión mística que debe grabar a fuego es que la permanencia en la oración de abandono es proporcional a la grandeza de su cruz espiritual. Si usted solo se abandona un poco, obtiene una pequeña permanencia en la gracia, pero si logra un abandono total y una fe inquebrantable, esa larga permanencia en el estado de gracia se convierte en una gran cruz en el mundo, pero en una gloria eterna ante Dios. Esto es lo que hace inofensivo al enemigo. Pero saber la oración no es suficiente, necesita saber cómo aplicarla de forma práctica en su vida cotidiana. Aquí viene la guía de aplicación por partes. Primero, cómo prepararse antes del combate. No espere al momento de la tentación para invocar esta oración. Prepárese con una revisión honesta de su conciencia. El sacramento de la confesión es el mejor jejún espiritual porque vacía el alma de los pecados mortales que dan acceso al enemigo. Examine su día anterior e identifique el punto débil por donde suele entrar la tentación con la luz de Cristo. Segundo, cómo actuar durante el combate. Cuando sienta la primera incitación del maligno, no debata, no racionalice inmediatamente, diga la oración de 5 segundos, pero con un agregado mental. Pregúntele a Jesús: Jesús, ¿qué quieres decirme con esta prueba? Esto mueve el enfoque del miedo a la interrogación divina. Al pronunciar la oración, hágalo con autoridad. Recuerde, usted es hijo del rey y la lengua de un hijo del rey tiene más peso que la furia de 1000 demonios. Tercero, cómo discernir el significado. El signo infalible de que la oración ha funcionado es la paz. La paz no es solo la ausencia de la tentación, sino la inmediata inundación del alma con una claridad y un silencio que no eran posibles un segundo antes. Discernir el significado implica analizar el cambio en su disposición interior. El maligno deja un rastro de confusión y ansiedad. La paz es el rastro de Dios. Y finalmente, la acción poscomunión, o mejor dicho, la acción poscombate. Después de obtener la victoria, escriba lo que sucedió, anote cómo fue el ataque y cómo fue su abandono. Esto refuerza su fe y crea una base de datos
de victorias personales, quédese en acción de gracias no porque ganó sino porque Dios lo defendió, y por último, y esto es lo más crucial, cambie de vida. Si la tentación era la pereza, rompa el hábito con un acto de voluntad visto como acto de gracia transformadora. Para cerrar este segmento, elevemos una oración que consolide estos 5 puntos en una sola petición. Oh Dios Padre de misericordia, por el poder del nombre de Jesús me abandono completamente a tu santa voluntad. Pido la asistencia de la Virgen María para que mi fe sea inquebrantable y cada intento del enemigo se convierta en gloria para tu reino. Amén. Vaya a su próxima comunión o a su próximo momento de tentación con esta expectativa santa, sabiendo que usted ya posee el código maestro de Padre Pío. El duelo de 5 segundos está en sus manos. Haga que el infierno huya ahora. Haga que el infierno huya ahora. Pero espere un momento, no crea que esto termina aquí. La oración de 5 segundos no es una fórmula mágica, es una declaración radical de dependencia. Por eso funciona cuando usted enfrenta la tentación o la prueba. La mente humana entra en un proceso de negociación, de razonamiento y de justificación. Si deja pasar 10, 15, 20 segundos, el enemigo ya instaló sus tiendas de campaña en su voluntad. La muralla ya está fisurada. El Padre Pío entendió la velocidad de la gracia. La gracia trabaja de inmediato. La tentación necesita tiempo para fermentar, por eso su guía práctica para aplicar el código maestro de los 5 segundos debe ser precisa, debe ser militar en su ejecución. La clave no está en el contenido de la tentación sino en la respuesta temporal de su alma. Esto es lo que llamamos la estrategia de la gracia inmediata. Paso 1. El reconocimiento de la alarma debe entrenarse para reconocer el primer susurro, el primer pensamiento tóxico, la primera molestia o el primer deseo desordenado. No lo analicen, no lo debatan, no intente razonar con la serpiente. La tentación casi nunca llega vestida de maldad, llega vestida de lógica, de placer inofensivo o de una pequeña injusticia percibida. Apenas lo detecte, accione el protocolo de 5 segundos. Paso 2. La ejecución relámpago es el duelo instantáneo. En el mismo instante que siente el jalón inferior o la duda mortal, debe abrir la boca si puede o gritarlo en su mente con una fuerza absoluta de voluntad. No se trata de buscar la palabra más bonita, se trata de abandonarse totalmente. Por ejemplo, si es lujuria, basta con Jesús. Perdón, si es ira, basta con Señor. Mía es la venganza, no la mía. Si es duda, basta con Jesús. Yo confío en ti. El Padre Pío enseñó que la sinceridad y la rapidez superan la perfección de la fórmula. Demuestre al cielo y al infierno que usted ha elegido en tiempo real, al segundo cero, que su alma no está dispuesta a negociar el tesoro de la gracia que posee. Esa respuesta instantánea es un arma nuclear espiritual. Paso 3. La consolidación de la paz. Después de declarar su abandono, en esos 5 segundos debe permanecer firme en el silencio y en la acción de gracias. El enemigo huye, pero puede volver de inmediato con un ataque secundario más sutil. No se quede dando vueltas al evento ni a lo que pudo haber pasado, sino que debe ocupar su mente inmediatamente con algo positivo, con una lectura espiritual, con una tarea de servicio o simplemente con una meditación en la divina misericordia. Manténgase ocupado en lo santo, porque el vacío atrae al demonio. Esta disciplina de 5 segundos no solo desarma al maligno, también recalibra su alma. Cada vez que usted recurre a ella, entrena su voluntad para elegir la luz de manera automática en vez del análisis dudoso. Esto es el entreno de un campeón espiritual. No es fácil al principio, habrá resistencia, fracasará 1, 2, 3 veces, pero cada caída es una oportunidad para levantarse más rápido, para acortar la respuesta, para lograr que esos 5 segundos sean 3 segundos o 2 segundos, hasta que la gracia se vuelva un reflejo inmediato de su corazón. Recuerde la lección del gran santo de Pietrelcina: no se trata de evitar la batalla sino de ganarla. En el primer intercambio, Pío solía decir que el demonio es como un perro atado, ladra y grita, pero solo morderá si usted se acerca demasiado. Esta oración es el silencio que usted le impone a ese perro, y la fuerza para permanecer fuera de su alcance es la cadena que usted fortalece constantemente confiando en el maestro que lo atiende. El secreto de 5 segundos es una lección de Hyomodar Radical. El orgullo toma tiempo en construir sus bastiones. El orgullo necesita 10 minutos para justificar la mentira, la envidia o el juicio, pero la humildad es instantánea. La humildad reconoce de inmediato la falta de fuerza propia y salta directamente a los brazos del Salvador. Es por eso que 5 segundos son suficientes para destruir meses de planificación satánica. No minimice el poder de esta sencilla oración de 5 segundos. Los grandes ataques demoníacos casi siempre comienzan con una pequeña provocación en el pensamiento. El diablo es un excelente pescador, no lanza la red completa de una vez, sino que utiliza el anzuelo de la vanidad, de la crítica o del miedo y espera a que usted mordisquee. La clave que Padre Pío nos revela es no mordisquear nada. No debemos ni siquiera darle un segundo de nuestro
Análisis mental: debemos arrojar el anzuelo inmediatamente al agua de la misericordia y gritar auxilio. Es por esto que el duelo de 5 segundos no es solo para las tentaciones grandes sino también para las pequeñas irritaciones diarias, cuando su coche se avería, cuando alguien lo interrumpe, cuando siente el impulso de contestar mal o cuando la pereza amenaza con destruir su jornada espiritual. Aplique el código maestro de inmediato, no espere a la gran batalla. El reino de Dios se construye en las pequeñas decisiones y cada vez que usted gana un duelo de 5 segundos ha ganado una guerra eterna. En el mismo instante ha transformado una potencial caída en una fuente de mérito y gloria. Comparta este código de Padre Pío con alguien que necesite paz y deje su comentario. Diga: 5 segundos bastan, o escriba: enséñame Padre Pío, para que sepamos que esta verdad está ardiendo en su corazón. Si aún no lo ha hecho, suscríbase a este canal y active la campanita, porque la próxima revelación podría ser la clave que le falta para la victoria que espera. Esto no es contenido, es entrenamiento espiritual intensivo. Finalmente le invito a rezar conmigo una última vez para sellar esta victoria de 5 segundos. Oh Jesús, dueño y Señor de todo instante, hoy comprendemos que la velocidad de la gracia es mayor que la astucia de nuestro enemigo. Te pedimos la fortaleza de Padre Pío para que cada vez que el mal se acerque a nosotros sea rechazado en 5 segundos por la pronta y sencilla respuesta de nuestra voluntad. Reconocemos que solo somos débiles, pero contigo somos invencibles. Que nuestra primera palabra y nuestra última palabra sea siempre un abandono total en tu misericordia, que no haya tiempo para la duda ni espacio para el orgullo, sino solo la celeridad del amor que nos salva por siempre. Te lo pedimos por intercesión de nuestro Maestro el Padre Pío. Amén. Vaya ahora y ponga en práctica este duelo de 5 segundos. Viva en el presente inmediato de la gracia de Dios y deje que el infierno huya ante la presencia de un alma que confía en menos de un parpadeo. Su vida espiritual jamás volverá a ser la misma.